Que Dios les bendiga, damos gracias al Señor una vez más, que podemos estar compartiendo la palabra y creo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra, Dios quiere hablarnos a través de su Espíritu Santo, porque somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo y tenemos un mensaje poderoso para dar a todas las personas que no conocen a Jesús. Por eso es importante cómo presentamos el Evangelio a las personas para que puedan comprender que Jesús le ama, para que puedan comprender que hay un camino angosto que lleva a la vida eterna. Y por eso quiero compartir esta palabra para que podamos realmente analizar, reflexionar y poder ser más efectivo en la predicación del Evangelio, en la expansión del Evangelio y ser más claro para que la gente pueda comprender el mensaje del cielo. Yo quiero invitarle a Hechos capítulo 17, versículo 16, que aquí Pablo, el apóstol Pablo, un hombre de Dios tremendo, que realmente su corazón estaba apasionado para que la gente conociera a Jesucristo. Y creo que en nosotros tiene que haber también esa pasión. Tiene que haber esa pasión, ese fuego, ese impulso de saber que todos podemos ser usados y que Dios nos quiere usar a todos y que el mandato es para todos que anunciemos el Evangelio de Jesucristo y que podamos realmente llevar la esperanza, llevar una palabra de esperanza para aquellos que están sin Cristo, ¿no? Y esta palabra dice así, Hechos 17, 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Vemos que había ahí en el corazón de Pablo un interés porque esas personas que estaban ahí de alguna manera en la idolatría salieran de esa ignorancia y conocieran al Cristo vivo, al Cristo resucitado, y él estaba enardecido, dice la palabra, y él les predicaba a Cristo, él les predicaba al Hijo de Dios. Y a veces podemos evaluarnos y decir, ¿por qué a veces no tenemos resultados cuando le predicamos a la gente? Y vamos a analizar algunas cosas que nos pueden ayudar a mejorar cómo presentar el Evangelio a tantas personas que necesitan entenderlo y comprenderlo. Jesús era muy sencillo para enseñar y para predicar, para que todos pudieran entender. Así también tenemos que ser nosotros. Y algunos de los errores que uno puede notar es, primero, que no priorizamos la salvación del alma muchas veces. Sabemos que hay beneficios diversos cuando uno recibe a Cristo, pero el mayor beneficio es la salvación de nuestra alma. Saber que cuando partimos de esta tierra nuestra alma va a la presencia de Dios y no al infierno, y saber que la gente necesita realmente ser salva y escapar de la condenación del infierno. Por eso tenemos que presentar a Cristo como aquel que nos da el regalo de la vida eterna. Saber de que cuando partamos de esta tierra tenemos una esperanza eterna de poder alabar y glorificar al Señor. Por eso tenemos que priorizar ese regalo. Dios quiere darnos un regalo, que es la vida eterna. Por eso, ¿quién va a rechazar un regalo divino tan glorioso como es la salvación? A todos quizás nos gusta recibir regalo. Por eso, qué bueno decirle a la gente, tengo un regalo para vos. Y quiero hablar de este Jesucristo que te puede dar salvación. Segundo, a veces tenemos el error de decir, vení a la iglesia que se te van a acabar todos los problemas. Y eso no es una verdad total, ¿no? Porque en realidad los problemas están, los problemas se presentan. No es que vienen a Cristo y que vienen a la iglesia y se le van los problemas. No, Dios nos va a ayudar a resolver a través de la sabiduría que Él nos da, a través de la palabra, a través del consejo que recibimos de parte de las Escrituras.
y nos va a dar fortaleza para superar los problemas y las dificultades. Pero no es que se nos van a terminar los problemas. A veces le presentamos realmente un evangelio erróneo. Venía a la iglesia, venía a Cristo, que se te van a acabar todos los problemas. Todo lo contrario a lo que dijo Cristo. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que es una manera errónea de presentar el evangelio. También muchas veces presentamos el evangelio de una manera complicada, de una manera con un idioma, con un léxico tan raro que las personas no pueden entender. Tenemos que ser claritos de cómo presentar el evangelio de Jesús, de saber que Jesús ama a todo, dice que no quiere que nadie se pierda. También otras veces hostigando a la persona, queriendo impulsarlo, queriendo presionarlo para que reciban a Cristo. Sabemos que nosotros no somos los que convencemos a las personas, sino que es una obra del Espíritu Santo. Tenemos que orar y en un momento el Espíritu Santo nos va a dar el momento, va a abrir el corazón, pero siempre tenemos que regarlo con oración, con intercesión, sabiendo que el Dios de este siglo, Satanás, cierra el entendimiento para que la gente no le resplandezca la luz de Cristo. Así que necesitamos interceder y ser realmente tener una buena actitud para presentar a Cristo. Otras veces también hablamos con poca convicción para presentar el evangelio. Eso se percibe. La convicción es esa fe que tenemos en quien creemos, esa fe que nosotros tenemos en las Escrituras, en la salvación de nuestra alma, y muchas veces no somos convincentes en nuestra manera de hablar porque no tenemos esa pasión y esa fe. Entonces necesitamos estar llenos del Espíritu cuando vamos a evangelizar, cuando le presentamos el evangelio a alguien. Y otras veces otro de los estorbos para que las personas puedan realmente recibir el evangelio con claridad es nuestro testimonio. Quizás no tenemos un buen testimonio y nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Por eso es importante, la Biblia dice que ellos vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio. Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Por eso tenemos que acompañar lo que creemos también con lo que vivimos. Por eso es importante tener un buen testimonio. ¿Cuál es la manera bíblica de presentar el evangelio? Saber que realmente si nos llenamos del amor de Cristo, ese vamos a transmitir el amor que recibimos de Cristo y presentarle a las personas que Jesús le ama, que Dios no quiere que nadie se pierda. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Presentarle que Cristo le ama y que Él no quiere que nadie se pierda. Saber que tenemos que también decirle toda la verdad, no solo que Dios nos ama, sino también que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, presentarle el pecado como lo que trae ruina a su alma y lo que trae ruina a su vida. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Saber que la persona se tiene que arrepentir de sus pecados, volverse a Dios, recibir el perdón de Dios y caminar a la manera de Dios. Pero darle a conocer que el pecado es lo que nos trae las consecuencias tan nefastas y tan dolorosas que hoy vive la humanidad porque le ha dado la espalda a Dios. Pero qué bueno, dice la Biblia: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Que la persona pueda entender que la causa de muchos de sus problemas es el pecado. Pero Jesucristo vino a morir por los pecadores. Él vino a buscar a los que estaban perdidos. Así que realmente enseñar con el amor de Cristo a las personas de que Dios ama a todos. Dios no discrimina a las personas. Dios ama a las personas, pero aborrece el pecado. Entonces es importante presentarle de una manera bíblica y saber y darle a entender que Cristo murió por los pecados de todos. Dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 5:8 dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces saber que Cristo murió por nosotros para que tengamos esperanza eterna y para que tengamos limpieza de nuestros pecados. A través de la fe somos limpios de todo pecado. Cristo derramó su sangre para limpiar nuestros pecados y que hay una oportunidad para el pecador, hay una oportunidad para aquel que ha fracasado, hay una oportunidad para aquel que carga una culpa, venir a Cristo y ser libre de esa culpa y recibir la gracia y el perdón y la misericordia
que Dios tiene para con todos aquellos que se acercan con humildad de corazón. También saber que necesitan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Creer y confesar con la boca, ¿no? Creer en el corazón y confesar con su boca que Jesucristo sea el Señor de su vida, y el Espíritu Santo entrará en su ser y comenzará a guiarle y a llevarle a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la manera del apóstol Pablo de predicar el Evangelio? El apóstol Pablo tenía pasión por las almas y dolor por la ignorancia de tantas personas que estaban venerando o buscando en otros lugares a Dios donde Dios no estaba. Acompáñenme ahí al capítulo 17, versículo 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cuánta gente buscando a Dios busca en ídolos muertos o en personas que han muerto y nada pueden hacer? Pablo estaba enardecido y quería decirles que el Cristo que él predicaba era un Cristo que venció la muerte y que está vivo, y que podían pedirle a él y él podía responder sus oraciones. Por eso el apóstol Pablo, tenemos que realmente tener pasión por las almas. Les predicaba el Evangelio de Jesús. Por eso tenemos que ser bien claros, predicándole el Evangelio, siendo cristocéntricos, más allá de que podemos compartir nuestros testimonios, hablar de la obra de Jesús y de que Él es el único camino, es el único mediador, es el único salvador, es el único en el cual toda rodilla se va a doblar un día y toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor. Necesitamos predicar a Jesús. Eso lo dice en el versículo 18. Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio. No tenemos que hablar de otra cosa, tenemos que predicar de las buenas noticias, de las buenas nuevas para los abatidos y los quebrantados de corazón. Así que tengamos el mensaje cristocéntrico, porque ahí el Espíritu es el que va a tocar, va a quebrantar y va a obrar en la persona que está escuchando, porque no estamos hablando de otra cosa sino del Cristo que está vivo y que es real. Gloria a Dios. Él aprovechó el interés de las personas en querer escuchar. Estaban confundidos, pero también tenían un interés de escuchar. Fíjese lo que dice el versículo 20. Dice: porque todos los atinenses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, oír algo nuevo. Estaban queriendo con hambre de oír algo nuevo, y ahí el apóstol Pablo aprovechó. Tenemos que aprovechar las oportunidades de predicar el Evangelio a las personas que están cerca nuestro, porque un día también Dios nos pedirá cuenta si no le predicamos. Si esa persona se muere y se va al infierno, nosotros vamos a ser los responsables porque no le predicamos a Cristo. Tenemos que buscar el momento y también la oportunidad de predicar el Evangelio. Pablo también fue respetuoso y sabio. Tenemos que ser respetuosos y sabios para presentar el Evangelio. No es cuestión de imposición, no es cuestión de ser intolerante, sino realmente ser tolerante, como realmente Cristo lo demostraba muchas veces. Él decía para no ofenderles, y muchas veces él tenía en cuenta esa ética, ese respeto, para realmente presentar el Evangelio correctamente. Acompáñenme ahí al versículo 22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, allí también un altar el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio. ¡Wow! Gloria a Dios. Él entró en un lugar totalmente lleno de idolatría, de personas que hacían oraciones a los muertos, a esas personas. Pero él no fue a romper estatuas, ni fue a decirles: ustedes son unos idólatras que se van al infierno, sino que buscó la manera de presentarle a Cristo, de presentarle el Evangelio, porque más allá de que su corazón se enardecía por la ignorancia de estas personas que buscaban a Dios en un lugar incorrecto,
pero buscó el momento para hablarles de Jesús y ahí le presentó a Cristo. Fue respetuoso y fue sabio. Se preparó en las Escrituras para dar a conocer a Jesús. Necesitamos leer las Escrituras, leerlas y orar, ayunar, para que podamos realmente presentar el Evangelio correctamente. Fíjese lo que dice el versículo 22. El versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo se preparó en las Escrituras, confrontó con gracia, con amor, con misericordia y con respeto a todas esas personas que necesitaban salvación. Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo. Tanta gente necesita escuchar el Evangelio. Que Dios nos ayude a poder presentarlo de una manera correcta, y el Espíritu Santo va a obrar, y Él que va a tocar, Él que va a convencer, Él que va a abrir el entendimiento, y Él que va a romper los argumentos de la mente. Les habló del juicio, ¿no? También tenemos que entender, si me acompaña el versículo 30, ahí nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tenemos que hablar también del juicio, no solo del amor de Dios, de la misericordia, de la salvación, sino hay un juicio. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran y después al juicio. Pero si tenemos a Cristo, si recibimos a Cristo, si caminamos con Cristo, tenemos un abogado que va a estar no solo intercediendo, sino abogando por nosotros. Que el Señor nos ayude a presentar el Evangelio de una manera correcta, y así veamos un fruto glorioso de la expansión del reino de Dios en todo lugar. Que Dios le bendiga mucho.